Hola, ¿qué tal amigos de cienegocios.com? Les saluda Luis Ceballos. En esta ocasión, ¿qué hacer si tienes miedo a invertir en tu negocio? Una de las cosas que uno tiene miedo cuando uno empieza, yo recuerdo hace muchos años que empezamos el negocio y había un cierto miedo a invertir el dinero. Y mucha gente piensa que invertir de alguna manera es gastar. No, gastar yo lo definiría como cuando nosotros damos dinero por algo que no sirve para la vida normal, sino que es un gasto suntuoso o un gasto de algo que uno no necesita y que ese dinero de alguna manera se está tirando. Es decir, como decía mi mamá, gastar mal es botar el dinero, pero invertir usualmente hay una rentabilidad. Es decir, tú estás metiendo dinero y a cambio estás teniendo una utilidad. Se regresa tu dinero, pero se regresa con una ganancia. Déjenme ponerles claramente un ejemplo. Vamos a suponer que yo invierto en hacer pasteles en mi casa y yo invierto, por ponerlo en dólares, porque el canal es para toda América Latina, yo invierto $10 en hacer un pequeño pastel y yo lo voy a vender en $20. Ahí hay una diferencia. Obviamente no estamos haciendo el factor de la parte de la nómina o del sueldo de la mano de obra que yo voy a invertir, lo estoy haciendo muy sencillo, pero supongamos que yo invertí 10 y yo saqué 20, bueno, pues ahí hay una utilidad de 10, por lo tanto ese dinero es una inversión que tiene una rentabilidad. Aquí en el canal hemos hablado varias veces de esa rentabilidad. Entonces lo primero que hay que entender es que invertir no es gastar. Se puede invertir en varias cosas. En alguno de estos videos tenemos planeado hablar más de inversión. Se puede invertir en bolsa, se puede invertir en hacer una casa, la cual te va a dar un arrendamiento o un arriendo o una renta posteriormente. Se puede invertir en comprar y vender cosas, como cuando la gente compra y vende de China. Eso puede ser una extraordinaria idea. Al final de cuentas, el dinero lo vas a recuperar, va a haber una rentabilidad al final de cuentas, y eso me parece sumamente importante. Mucha gente que tiene su primer negocio usualmente tiene ese miedo, pero ¿cómo combatirlo? En esta ocasión queremos hablar de cómo combatir ese miedo, que es normal que todos tengamos el miedo a invertir. Siempre tenemos algún miedo. Hay miedos como miedo a las alturas, hay el miedo a hablar en público. Muchas personas, si no mal recuerdo en algún estudio que vi una vez, el miedo número uno de las personas es el miedo a hablar en público, y puede ser normal. Al principio yo mismo, cuando empecé a hablar en público hace más de 17 o 18 años, pues evidentemente que me dio mucho miedo, pero hay que implementar las estrategias para vencerlo. Hay gente que le tiene miedo a las arañas, miedo a las alturas. En mi caso particular, yo les podría comentar que yo tengo cierto miedo al tema de volar en avión, pero me lo controlo porque tengo que volar muchas veces en el año. Y no es que a mí me guste. Si por mí fuera, yo me iría en auto a todos lados, pero pues la verdad es que pues es una realidad que uno tiene que viajar por eficiencia y por el valor del tiempo. Uno tiene que viajar en avión. Muchos nos vemos obligados a viajar en avión. Lo he controlado con los años, nunca se quita. Y hay personas, el 10% o 15% de las personas se pueden llegar a quitar el miedo, pero la mayoría de nosotros vivimos con ese miedo. Mucha parte de mi infancia yo recuerdo que tuve miedo a las alturas. Hasta la fecha, si me subo en un elevador de estos de cristal, 40 pisos, pues llego a tener cierto miedo. Los que vivimos en la Ciudad de México tenemos miedo a los temblores. Pues evidentemente recuerdo que hay un tipo de miedo así, no es nada chistoso, pero pues desgraciadamente pues tenemos que vivir en la Ciudad de México. Ahora, ¿cómo se supera el miedo? Yo lo que le digo a la gente es, lo primero es que hay que tener conocimiento. Es decir, se puede conocer mucho. Mucha gente cree que todo está en YouTube. Hay que hacer un compendio de varias cosas. Sirve tanto los libros como YouTube. No es que esté mal, como los podcasts, como los cursos online. O sea, complementar la educación que nosotros tenemos, porque para hacerse experto en un tema hay que estudiar varias cosas cuando uno está aprendiendo algo, mejorando en algo. Déjenme ponerles un ejemplo de cómo el conocimiento funciona. Cuando uno sabe cómo se hacen las cosas,
por ejemplo, un pastel, uno va perdiendo el miedo porque uno va obteniendo un resultado delicioso. Para este ejemplo que estaba yo poniendo del pastel, y uno va perdiendo el miedo y uno se va acostumbrando. Eso es como cuando éramos nosotros pequeños. El miedo a caminar se nos fue perdiendo, el miedo a la estufa se nos fue perdiendo, y lo mismo pasa con el miedo a vender o con el miedo a poner un negocio. Simplemente es un dinero que uno puede perder. Segunda estrategia es empezar en pequeño. No saben cuántas personas, que pues evidentemente soy muy conocido por el tema de las cafeterías. En otro de nuestros canales de Cursos MCBAR podemos hablar todo de cafeterías y negocios de comida, y lo más interesante al respecto es que mucha gente, si empieza en pequeño, va creciendo, va mejorando ese negocio, va haciendo transformaciones en ese negocio, le va invirtiendo primero $10, luego $20, luego $100, luego $1,000, luego $3,000, y así va creciendo un negocio. No todas las personas invierten $10,000 o $20,000 o $30,000 en un negocio. Hay muchas oportunidades de empezar en pequeño. Pero obviamente hay mucha gente que dice, es que yo lo quiero hacer muy bien y lo quiero hacer bien desde el principio. Eso difícilmente te va a hacer superar el miedo, y un plan de negocios a veces no necesariamente hace que uno supere el miedo, porque uno tiene que meter el pie en el agua. Es muy importante meter el pie en el agua. También una de las cosas que yo le digo a la gente es, pon tu negocio en algo que tú sepas bien, que tengas buen conocimiento, que ya tengas algo previo. Así es como se quita el miedo. Es decir, si tú trabajaste en contabilidad y ahora vas a tener un negocio de servicios contables, pues claro que ya tienes cierto conocimiento, ya no te da tanto miedo, ya atendiste clientes anteriormente. Entonces a ti te va a facilitar más. Cuando una persona decide renunciar a su trabajo para empezar un negocio, lo mejor que puede hacer es dedicarse a algo que más o menos conoce, aunque si tienes el conocimiento adecuado, pues también puedes dedicarte a algo que no conoces. Sea lo que sea tu miedo, trabájalo. Todos tenemos miedos, todos pasamos por situaciones a veces desagradables, donde personalmente la cabeza nos juega una mala jugada, pero creo que hay muchas herramientas para superarlo. Aquí te dimos 3. Recuerda que tenemos muchos cursos para ayudarte a que pongas ese negocio. Tenemos mucha gente que ya puso un primer negocio y quiere poner un segundo negocio bien. Tenemos mucha gente que empieza desde cero, o si quieres también administrar tu negocio, tenemos cursos para eso. Recuerda mandarnos tu correo electrónico o tu WhatsApp para la información de cursos, y nos vemos en una próxima ocasión aquí en ciennegocios.com, el canal de Latinoamérica, no solo de México, de Latinoamérica, para los emprendedores exitosos.